Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio que compartimos con ustedes todos los días domingos, en el cual pues hacemos distintos estudios sobre defectos psicológicos. Vamos a reflexionar en este espacio siempre algún aspecto de nuestra psicología con la intención de que nos animemos a profundizar en ese trabajo de autoobservación y de eliminación de nuestros defectos psicológicos, que es fundamental para lo que es nuestro crecimiento interior. Sabemos que necesitamos rescatar toda esa conciencia que está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos, y eso solamente va a ser posible si nosotros logramos observar esos defectos, si logramos eliminarlos de nuestro interior. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el sufrimiento, sobre lo que sería el yo del sufrimiento. Vamos a estar viendo el día de hoy pues cómo trabajar esos detalles de debilidad emocional que todo el tiempo nos hacen caer en sufrimiento y que con ese sufrimiento pues nos lleva a perder el estímulo, el impulso, el ánimo que necesitamos para hacer un trabajo interior. Para las personas nuevas, pues les queremos hacer una cordial invitación a que nos acompañen en las conferencias de conocimiento de sí mismo que dictamos en este canal en su fase A todos los jueves y sábados a las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de República Dominicana, y en su fase B, pues los días martes en el mismo horario. Este espacio que compartimos los domingos no es propiamente parte de las conferencias de conocimiento de sí mismo, sino que es un espacio adicional que compartimos con ustedes para que entre todos profundicemos en ese aspecto tan importante del autoconocimiento que es la psicología. Aparte de ese horario de reflexiones, también tenemos espacios de prácticas guiadas, también tenemos espacios de preparación para nuevos instructores, y si ustedes quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp o de Telegram, a donde enviamos siempre las invitaciones para las conferencias y las distintas actividades, así como también si nos quieren acompañar en las conferencias que se dan por Google Meet. Son exactamente las mismas conferencias que se dan por aquí por YouTube, pero para algunas personas es más fácil recibir las conferencias a través de Google Meet, aparte de que es más interactivo, pues allí en los grupos pues también se da un horario de conferencias por Google Meet. También enviamos siempre material complementario de las conferencias, siempre estamos compartiendo material escrito de cada una de las conferencias, también las conferencias en audio para aquellas personas que no pueden, pues muchas veces por cuestiones de datos, participar de las conferencias en vivo, pues ahí también compartimos las conferencias en audio y siempre tienen todo ese material de estudio. Les recordamos también que todas estas conferencias y todo el material que compartimos es absolutamente gratuito, así que bueno, sean siempre cordialmente bienvenidos. Bueno, por aquí veo que ya se están uniendo algunos compañeros para participar. Yo estoy por aquí terminando de compartir en los grupos y en las distintas redes sociales, pues el enlace a este estudio para las personas que se quieran unir, que quieran participar. Ya estoy terminando de compartir y bueno, veo que aquí ya se están uniendo varios compañeros para participar de este estudio que tenemos el día de hoy. Por aquí está Néstor Javier Aparicio, que nos saluda desde Venezuela. También por aquí Carla está con nosotros. Hola Carla, ¿cómo estás? Agropecuaria y más también desde la República Dominicana nos acompaña. Jacinto Hurtado dice buenas noches, instructora Fabricia, el grupo en general. Jacinto Hurtado Núñez de Venezuela, presente y activo. Gracias. Bueno, Jacinto,
cordialmente bienvenido. Francis Díaz también está por aquí, Pedro Daza también nos saluda, también Talía ya se ha conectado y bueno, y poco a poco se van conectando los compañeros para participar de este estudio. Recuerden que sus aportes son siempre bienvenidos y son muy valiosos. Cualquier aporte o cualquier pregunta en torno a este tema, pues la pueden dejar ahí en el chat. Así ampliamos la reflexión entre todos. Aquí vamos a hablar del sufrimiento, de todas esas cosas que nos meten en sufrimiento. Cómo vencer el sufrimiento, cómo salir del sufrimiento para poder realmente hacer este maravilloso trabajo de autorrealización. Necesitamos vencer el sufrimiento. Entonces, todos sus aportes son bienvenidos porque sabemos que cada psicología es como personal particular. A veces unos sufren por unas cosas, otros sufren por otras cosas, pero al final la fuente del sufrimiento es la misma, es el yo psicológico, es el ego. Entonces, lo importante es que aprendamos a observar cuándo caemos en sufrimiento, cómo se manifiesta el sufrimiento en nosotros, cómo sufrimos nosotros incluso de instante en instante. Por distintas razones, debemos aprender a reconocer, a observar ese sufrimiento y claro está, debemos de aprender a observar o a darnos cuenta de cuál es el yo que está detrás del sufrimiento para que eliminando ese defecto psicológico pues podamos liberarnos y rescatar pues todo lo que esos defectos tienen atrapado. Bueno, por aquí se siguen conectando los compañeros. Javier Sánchez también está por aquí. Hola, Javier. También está por aquí Marcia Elena, que dice que nos saluda desde Brasil. Bueno, bienvenida, Marcia. Y a los compañeros que nos ven desde Brasil. Jacqueline Bonilla también está por aquí y nos saluda. Luis Rubén Reyes también desde Chile nos saluda. Bueno, un gran saludo para todos los compañeros de Chile. También Mac Velasco está por aquí y dice que nos manda un gran saludo también de los jóvenes dioses. Bueno, gran saludo para todos, bienvenidos. Vamos a comenzar a hacer esta pequeña reflexión sobre el yo del sufrimiento. Vamos a ver qué podemos aprender, qué podemos observar el día de hoy. Piense que hemos estado viendo en las conferencias de conocimiento de sí mismo unos temas bastante interesantes. Si recuerdan, hace 3 conferencias veíamos el tema cómo se fabrica alma y espíritu. Y esa conferencia nos hacía reflexionar en algo bastante interesante, que el alma es un conjunto de poderes, facultades, virtudes, fuerzas. Entonces, reflexionando en lo que eran esos poderes, facultades, virtudes, fuerzas, veíamos que es como que absolutamente todo eso de lo que nosotros carecemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, las fuerzas, ¿no? Nosotros tenemos en lugar de fuerzas un montón de debilidades a todo nivel. Y el día de hoy que vamos a hablar del sufrimiento, pues vamos a hablar de la debilidad que tenemos a nivel emocional, ¿sí? Esa falta de fuerza para enfrentar las cosas de la vida porque somos muy débiles emocionalmente y muy fácilmente caemos en sufrimiento. Entonces, si nosotros queremos desarrollar ese interés emocional que nos va a permitir emprender y llevar a cabo realmente cualquier cosa para emprender y llevar a cabo, llevar a fin último. Cualquier emprendimiento se necesita de un interés emocional, porque si uno todo el momento que está cayendo en sufrimiento, pues obviamente no va a poder enfrentarse incluso a las dificultades que se vayan presentando en el camino. Entonces, cuando hablamos de la autorrealización, estamos hablando de llevar a cabo la mayor empresa de la existencia. Y para eso necesitamos nosotros fuerza, necesitamos un interés emocional para no derrumbarnos a cada momento con las dificultades del camino, con las dificultades de la vida, porque el trabajo interior no se va a hacer allá, no sé, en el Himalaya, sentado, en el monasterio, meditando todo el día. No, el trabajo interior se va a llevar a cabo en la vida. ¿Sí? Incluso el próximo martes en la conferencia de base vamos a ver la iniciación y las pruebas, una conferencia bastante interesante que nos lleva a ver que la iniciación no es otra cosa que la vida, la misma vida de uno intensamente vivida, pero con rectitud, con sabiduría y amor. O sea, para nosotros
avanzar en un camino interior hacia la iluminación, hacia el despertar de la conciencia, tenemos que cambiar el enfoque con el que tomamos la vida. La vida es nuestra mayor oportunidad. La vida nos presenta todas las situaciones, todos los gimnasios psicológicos se vienen de instante en instante para que nosotros desarrollemos todo eso que nos falta, todas esas fuerzas, todas esas facultades, todas esas virtudes, toda esa conciencia, toda esa sabiduría incluso va a surgir a medida que nosotros aprendamos a superar esas adversidades. Pero para poder superar esas adversidades, pues necesitamos vencer esa debilidad que constantemente nos lleva a caer en sufrimiento. El yo del sufrimiento es eso, es un detalle de la debilidad emocional que reacciona, ustedes pueden ver, con desagrado o con tristeza, con desaliento, ¿verdad? O muchas veces con rabia ante las situaciones difíciles que se presentan. Se presentan en la vida situaciones adversas, situaciones dolorosas, y este yo nos lleva a caer en sufrimiento. Y no sabemos, no le sacamos por esa causa, porque nos identificamos y empezamos a sufrir, no le sacamos la valiosa lección que traía esa circunstancia. No desarrollamos todas esas capacidades que esa circunstancia nos vino a permitir sacar. Otra cosa que hacemos por la misma debilidad emocional es comúnmente tratar de huir del sufrimiento. Entonces, cuando llegan las circunstancias dolorosas y empezamos a reaccionar o empieza a reaccionar este yo del sufrimiento, hemos aprendido a distraernos. A entonces, no sé, tomar un celular y pasarnos horas mirando cosas distraídos para no prestar atención a todo eso que se está moviendo en nuestro interior, para no enfrentar esa dificultad. Entonces es como un detalle de cobardía, ese que siempre quiere distraerse cuando las cosas se ponen difíciles, o ese quiere, por ejemplo, o la persona busca esa distracción buscando como unos alicientes. Entonces buscamos, por ejemplo, el alcohol o buscamos las drogas. Y realmente hay muchas formas de drogarse, muchas cosas que a nosotros como que nos sacan de la realidad. Incluso, por ejemplo, la música. Nos ponemos a escuchar música y entonces no hay como que nos perdemos, nos salimos de esa realidad en la que no tenemos que enfrentarnos, vamos al mundo de fantasía que nos presentan esas canciones y todas esas emociones que nos mueven. Y así sucesivamente, no nos damos cuenta que con estas actitudes lo que estamos es alimentando la debilidad. Primeramente, con ese escapar del sufrimiento, no vamos nunca a poder avanzar en un proceso de despertar la conciencia. Porque la conciencia implica que nosotros estemos en el instante, que aprendamos a vivir el instante, que aprendamos a disfrutar el estar en el instante. Sin embargo, mientras en nosotros esté el sufrimiento, nunca vamos a querer estar aquí ahora, porque aquí ahora casi nunca es un lugar agradable. Aquí ahora hay dolor, aquí ahora hay preocupaciones, aquí ahora hay desagrados, aquí ahora hay angustias, aquí ahora hay, ¿verdad? Un montón de cosas que que nos causan sufrimiento. Entonces vamos a querer todo el tiempo huir, salir de ahí. Y huyendo nunca lo vamos a lograr. Vamos por el otro lado a seguir alimentando esa debilidad, porque si nunca la enfrentamos, si nunca la reconocemos, si nunca la trabajamos, ¿verdad? Entonces no, va a seguir creciendo. Cada vez vamos a ser más débiles, cada vez nos vamos a, con más facilidad, caer en el dolor. Entonces, debemos tomar ya el camino contrario. Hay que tomar fuerza y entereza. Hay que enfrentar la vida, pero no es que nosotros tengamos que hacernos ahora los mártires y que nos tenemos que autoobligar a sufrir la vida y a sufrir las cosas de la vida. No, es aprender a no sufrir, es sacrificar el sufrimiento, es descubrir cuál es ese defecto psicológico que aquí y ahora está sufriendo. ¿Cuál es ese defecto psicológico que me está impidiendo que este instante sea maravilloso? Que este instante en el que yo estoy aquí plenamente consciente, en el que yo estoy pues presente,
sea desagradable. Entonces ahí uno se autoobserva y descubre que el que está sufriendo es un yo de la pereza, que el que está sufriendo es un yo de la codicia, que el que está sufriendo es un yo de la lujuria, un detalle de soledad, por ejemplo, de la lujuria, o un detalle de vanidad, porque no se ve como quiere, porque no tiene lo que esperaba, o un detalle del orgullo, porque no le han reconocido algo, o un detalle de los celos es el que está sufriendo. Entonces ahí cuando uno empieza a descubrir el yo que sufre, uno lo puede matar. Y cuando uno elimina ese yo que está sufriendo con todos sus detalles, porque un yo nos invade de emociones, de pensamientos, de sensaciones incluso, y uno se pone a trabajar y eliminar todo eso, entonces ese estar aquí ahora presente se vuelve algo bonito, se vuelve algo agradable. Cuando nosotros empezamos a trabajar para eliminar todas esas causas de sufrimiento, cada vez más logramos esa habilidad, incluso ese gusto por estar presente. Llega un momento en el que escaparnos, huir, entonces es lo que realmente nos genera como ese desasosiego. Porque se da cuenta uno que cuando está escapando, cuando se está distrayendo, está perdiendo eso tan bonito, eso tan valioso que es la conciencia. Ese calorcito de vida que le hace sentir la conciencia a uno, que le hace sentir esa presencia. Entonces sufre uno si se distrae, si por ahí se perdió, no sé, una hora metida en una red social, lo siente uno y dice, wow, cómo perdí tanto tiempo, cómo me dormí en tantas cosas absurdas, ¿sí? Porque se da cuenta uno que es hasta todo eso absurdo, y todo eso nos va, o sea, hacer ese proceso de trabajar el sufrimiento nos va ayudando a lograr buscar el despertar de la conciencia. Muchas personas dicen, ay, sí, yo quiero despertar la conciencia, pero a la hora de la verdad, cuando comprenden que despertar la conciencia implica estar presente, vivir el instante, ahí ya no es tan agradable. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos la pone pues difícil, pero como tenemos la maravillosa herramienta de la muerte psicológica, lo podemos lograr. Entonces, ante cualquier situación, nos autoobservamos, descubrimos el yo que está sufriendo y empezamos a eliminar. Empezamos a hacer la petición a nuestra Madre Divina, Madre mía, elimíname ese defecto, para ir quitándonos toda esa carga de sufrimiento. Entonces, nosotros debemos de como saber que las situaciones adversas, las situaciones dolorosas de la vida son muchas veces inevitables. Nosotros vimos hace poco la conferencia de la ley del retorno y de la recurrencia, e incluso vimos el día de ayer la conferencia de la ley del karma. Nosotros hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestras existencias e incluso en esta misma, y todos esos errores traen una consecuencia. Y esas consecuencias se van a ver, o ese karma, que es esa consecuencia, se va a experimentar como situaciones complicadas, situaciones dolorosas, difíciles, enfermedades que duelen, situaciones donde alguien nos maltrata, donde una persona nos engaña, donde nos roban. O sea, dependiendo de cuál hayan sido los yoes que nosotros hayamos dejado manifestar y los errores que hayamos cometido, así está escrito en la línea del destino nuestro una serie de situaciones complicadas y dolorosas. Incluso, como decía, las mismas enfermedades que se nos vienen en la vida son kármicas y vienen con dolor. Pero, digamos que a veces se vienen y la rueda gira, y uno tiene muchas veces, y ya teniendo las herramientas, tiene esos métodos para ir saldando esos karmas con obras de amor, para no tener que pagarlos con dolor. Pero muchas veces esas situaciones complejas se van a venir, son parte de la vida. A veces son karma que incluyen a otras personas también. Entonces nos toca ver sufrir a un familiar, o hay algún karma duro y nos toca pasar por la enfermedad, o no tenemos dharma suficiente y nos toca pagar de alguna forma con dolor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que aunque la situación complicada, dolorosa, venga, y sea inevitable muchas veces, el entrar en sufrimiento sí es opcional. O sea, va a depender de qué tanta entereza o fuerza emocional se tenga.
Si todo el tiempo seguimos alimentando esta debilidad emocional, no la trabajamos, cuando se vengan esas situaciones siempre la reacción va a ser la misma. Siempre vamos a terminar desalentados, angustiados, llorando, cayendo en estados de lástima de sí, de sufrimiento, o con ira, con enojo, reaccionando de la misma manera. O sea, vamos a seguir siendo esas criaturas mecánicas que ante cualquier situación siempre respondemos de la misma forma equivocada, y toda esa conciencia pues seguirá ahí atrapada. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué nosotros caemos en sufrimiento? ¿Por qué seguimos permitiendo que el sufrimiento, aunque sabemos que es algo negativo, aunque sabemos que es algo que nos quita la fuerza, que nos quita el ánimo, que muchas veces lleva a una persona hasta quitarse la vida, por qué seguimos permitiendo que el sufrimiento anide en nosotros? Y es que realmente hay causas por las cuales nosotros sufrimos. Por ejemplo, la falta de conocimiento de sí mismo, la ignorancia, que es esa falta de conocimiento de sí mismo, esa falta de comprensión de por qué es que suceden las cosas, de las leyes que rigen el mundo físico. Muchas veces, ayer veíamos las leyes de karma y dharma, y podemos ver que nosotros muchas veces caemos en sufrimiento porque nos sentimos víctimas, porque pasan cosas desagradables en nuestra vida, nos sentimos impotentes, como que no hay nada que podamos hacer para arreglar eso, o sentimos que no merecemos eso que está pasando, y es porque no conocemos las leyes, porque aún no nos hemos hecho conscientes de ese destino que está marcado, de esas recurrencias que nos toca pagar y de todo el karma que debemos. También muchas veces sufrimos por ese mismo desconocimiento de cuál es el propósito de nuestra existencia. Entonces nosotros tenemos ese propósito trascendental de llegar a conocernos a nosotros mismos, de desarrollar nuestra parte espiritual, de desarrollar nuestra alma, de lograr la autorrealización íntima de nuestro ser, es decir, de hacernos uno con nuestro Dios interno, de liberarnos de esta rueda de muertes y nacimientos, habiendo sacado toda la sabiduría que estaba atrapada en todos esos defectos que nosotros pues fuimos creando, y eso implica llegar también a crearnos a nosotros mismos, desarrollar el amor. O sea, el propósito de nuestra existencia es algo sumamente trascendental. Pero nosotros, por el contrario, andamos persiguiendo propósitos que son vanos, que son subjetivos, y sufrimos cuando entonces, por ejemplo, no los alcanzamos. Nos ponemos como propósito de vida tener un buen trabajo, o tener mucho dinero, o tener fama, o volvernos, no sé, un doctor o un arquitecto, o nos ponemos, creo que hay un pequeño temblor de tierra, o nos proponemos como propósito de vida, no sé, casarme con tal persona, y cuando vemos que alguno de esos propósitos se frustra porque no estaba en nuestra línea del destino, porque simplemente, digamos, no tenemos el Dharma para eso, o no era, porque es por ahí, no es por donde el ser nos está llevando en esta existencia, ahí empezamos a sufrir. Ahí empezamos a sufrir por esas cosas que quisimos haber logrado y que tal vez no estamos logrando. Entonces, pues, ahí tenemos muchas causas del sufrimiento. Es el no conocernos a nosotros mismos, es no conocer al ser, y no conocer también cuál es la vocación del ser, qué es lo que el ser vino a aprender aquí, cuáles son los procesos por los que el ser necesita que nosotros pasemos para que rescatemos esa sabiduría. Entonces, cuando las cosas no se dan tan bien como uno quiere, incluso en el mismo trabajo interior, sale uno cayendo en sufrimiento. Entonces, hay que mirar mucho ese yo que quiere que las cosas sean como uno cree que deben ser, como uno quiere que sean, como uno espera que sean, y no como son. Entonces, un yo que no quiere aceptar la realidad, sino que quiere imponer sus criterios, quiere imponer sus deseos. Entonces, nosotros así nunca aprendemos de la vida, nunca aprendemos de las circunstancias, nunca vemos la realidad de las cosas, porque estamos queriendo pues imponer nuestros criterios incluso a lo que es el ser. Por ahí un día vi
una imagen que tenía un texto bastante gracioso. Decía, Padre mío, era como una oración, decía, Padre mío, que se haga tu voluntad, pero ojalá que tu voluntad sea la mía. Y me dio gracia porque nosotros realmente somos así. Uno dice que es humilde, y uno dice así, ay Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero en el momento en el que en nuestra vida se hace la voluntad del ser, que no es lo que uno quiere, que no es lo que uno espera, ahí entonces uno entra en sufrimiento. Entonces realmente quería uno hacer la voluntad del Padre. A veces uno se excusa diciendo que es que uno no sabe cuál es la voluntad del Padre, pero la forma en cómo se desenvuelve nuestra vida no es una casualidad. Todo esto está dirigido por la conciencia. Los mismos gimnasios psicológicos que se nos tienen que presentar en nuestra vida es dirigido por la conciencia. El mismo destino que está escrito en nuestra vida y todas sus recurrencias están ahí por la conciencia. ¿Por qué? Porque de todo ello nosotros tenemos que sacar una sabiduría, porque tenemos que sacar una fuerza para aprender a trascender todas esas circunstancias difíciles, matar esos defectos psicológicos que ante esas circunstancias se van a salir en nosotros para que podamos rescatar esa conciencia que está ahí atrapada. A veces uno quisiera tener una vida de ensueño, donde no tuviera uno circunstancias familiares complicadas, donde no tuviera uno problemas de pareja, donde no tuviera uno circunstancias económicas complejas. No quisiera vivir uno una vida de ensueño donde todo a uno le fuera bien, donde tacita, amor y dinero y de todo, y eso le encantaría a uno, pero la verdad es que eso no nos serviría para nada, pero para nada. No nos serviría más que para seguir degenerándonos, para seguir ahí dándole rienda suelta a nuestros defectos psicológicos y alimentando ese placer que tarde que temprano nos va a llevar el dolor. Para un trabajo interior, para despertar la conciencia, una vida así no nos sirve. A nosotros, ¿qué nos sirve? La vida tal cual nosotros la vivimos, con sus circunstancias complicadas, con las personas maestros que están en nuestra vida, que nos ayudan a que se nos salga la ira, que nos ayuda a que se nos salga la envidia, que se nos ayuda a que se nos salga los celos, el orgullo, la lástima, es decir, todo eso es lo que es maravilloso, porque de ahí es de donde se extrae la sabiduría. Si nosotros no aprendemos a valorar las circunstancias complicadas de la vida, pues siempre, o sea, no vamos a rescatar toda esa conciencia que está allí en espera de que hagamos el trabajo. Otras causas de sufrimiento las trae el apego. ¿Y por qué nosotros nos apegamos a las cosas y nos apegamos a las personas? Pues por eso mismo, por la falta de conocimiento de sí mismo, porque no hemos comprendido cuál es el propósito de la existencia, no hemos comprendido siquiera qué es lo que nosotros somos, que somos todos chispitas divinas que emanaron de una fuente, de un sagrado sol absoluto. O sea, todos los que están en la humanidad somos hermanos entre sí, todos. Es hermano de uno el que vive allá en el Medio Oriente, como el que está en su casa ahí, que ahora en esta existencia es su hijo, o es su esposa, o es su esposo, o es su mamá. Todos somos chispas divinas y por una coincidencia cósmica, digámosle así, en esta existencia nos tocó coexistir como parejas, como hermanos, como parientes cercanos o lejanos, y sin embargo, por esa falta de comprensión, nosotros nos apegamos, por ejemplo, a las personas como si fuera mío, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestra debilidad emocional, hacemos de las personas objetos de satisfacción. Entonces, esas personas nos generan una seguridad, nos generan unos agrados, nos generan unas sensaciones como bonitas y nos gusta todo eso. Y cuando se da cualquier indicio de que podemos perder, por ejemplo, a esa persona porque se va o porque se enferma y se va a morir, por ejemplo, la que sea, uno empieza a sufrir. Pero ¿sufre uno realmente por esa persona? No, uno sufre por uno, por lo que uno va a perder, porque ya esa persona no me va a satisfacer, no va a estar ahí para satisfacerme todas esas carencias que
usualmente me llena. Todo ese vacío emocional que usualmente me llena con sus palabras, con su presencia, con la que sea. Entonces nosotros no amamos realmente a las personas, sino que nos apegamos porque hacemos de ellas pues un objeto de autosatisfacción. Esa es la realidad. Si nosotros amáramos realmente a las personas, amáramos a su ser, comprenderíamos realmente qué es. Comprenderíamos que es un hermano, comprenderíamos que ahora está, pero que tranquilamente en otro momento ya no va a estar y está bien. Y se agradece como todo el aprendizaje que se tuvo con esa persona y sabemos que no nos estamos perdiendo porque en el fondo todos somos uno, todos somos hermanos y venimos de la misma fuente. Entonces esa falta de comprensión de estos detalles nos lleva al sufrimiento muchas veces. Cuando fallece una persona no lo sabemos procesar. Sentimos que se nos va la vida con esa persona. Y lo que decíamos, el fallecimiento de alguien es una circunstancia sin duda dolorosa de la vida, pero no debe implicar un sufrimiento, no debe implicarlo. Cuando uno tiene una comprensión, un conocimiento de sí mismo, de lo que es la muerte, de lo que es la vida, de lo que somos como seres, no deberíamos, no tendríamos por qué entrar en sufrimiento, pero muchas veces justificamos el sufrimiento porque creemos que sufrir implica que uno ama. Que si yo no sufro cuando tal persona, por ejemplo, fallece, eso quiere decir que no lo quería. No, nada que ver. La conciencia no tiene nada que ver con el sufrimiento. La conciencia no sufre. La conciencia es plena sabiduría. La conciencia comprende. La conciencia es amor verdadero. Y en el amor verdadero hay una libertad implícita. Eso es un respeto a la libertad de la otra persona, a la libertad de ser, a la libertad de ir, a la libertad de venir. Entonces ahí con esas comprensiones uno puede ir venciendo pues esos sufrimientos. De todos modos hay que obviamente observarlo y eliminarlo porque son demasiados los detalles de sufrimiento que ante las circunstancias nos someten. O sea, uno puede sentarse y reflexionar sobre estos temas, pero si esa reflexión no lleva implícito un proceso de muerte, no estamos haciendo nada. Porque con un concepto que tengamos en nuestra mente, nosotros no vamos a trascender ninguna circunstancia. Porque yo diga, no, si yo pierdo algo o a alguien, yo no voy a sufrir. No es cierto que no voy a sufrir, no es cierto. Ese yo del sufrimiento se va a manifestar igualito. ¿Cómo es que vamos a dejar de sufrir? Reflexionando y muriendo, eliminando todos esos yoes que sufren, eliminando todos esos yoes apegados, eliminando todos esos yoes que se frustran ante una expectativa. Entonces ahí uno va realmente rescatando esa fuerza, ese poder que le va a permitir ante las circunstancias no caer en sufrimiento. Entonces, por ejemplo, la frustración. La frustración es una causa terrible de sufrimiento. Cuando cualquiera de nuestros yoes se frustran porque no se puede satisfacer, nos hace sentir un sufrimiento. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos en satisfacerlo. Entonces, queremos, no sé, la codicia, quiere tal o cual cosa y no se le da. O se le presenta una situación adversa y ahí que sale sufriendo, nos pone en sufrimiento. La lujuria se quiere satisfacer y no se puede satisfacer. ¿Qué nos hace sentir? Sufrimiento. El orgullo se quiere satisfacer y no pudo, sino que le salió todo lo contrario. Quería que lo reconocieran y por el contrario lo humillaron a uno. Por ejemplo, ¿cómo reacciona uno? Sufrimiento. Uno está enamorado, entre comillas, de tal persona y esa persona a uno no le corresponde. ¿Qué viene como resultado? Sufrimiento. ¿Quién sufre? La lujuria, porque ahí no había ninguna conciencia. La conciencia no sufre. No había un verdadero amor, ahí solamente había lujuria y lo que había era deseo. Entonces, como ese deseo ahora se ve frustrado, nos mete en sufrimiento. Todos los yoes, la pereza. La pereza tenía ganas de no hacer nada. Ahí podemos recordar cuando éramos adolescentes, por ejemplo, y quería uno acostarse a jugar con la computadora o con el celular, o bueno, dependiendo de la adolescencia de cada uno, de qué tanto atrás haya sido, o a ver una revista o lo que sea, hacer nada, quería la pereza, o sentarse acostarse al teléfono, hablar con la amiga. Y por ahí la mamá le dijo que no, que tiene que limpiar, que tiene que no sé qué cosa.
¿qué se manifiesta? Sufrimiento. ¿Por qué? Porque el yo se vio frustrado, no va a poder hacer lo que quería y nos va a meter en sufrimiento. Entonces hay que empezar a observar, a hacernos conscientes de cómo el yo nos pone a sufrir y de cuál es el yo que en el momento dado nos está poniendo a sufrir para que salgamos de ahí, para que no le sigamos prestando nuestra máquina humana y sobre todo nuestra parte emocional a ese sufrimiento. Una cosa que nos mete terriblemente en sufrimiento es la autoconsideración. O sea, uno entra muy fácilmente en sufrimiento cada vez que uno siente que no lo valoran, que no lo consideran, cada vez que uno siente que uno hace mucho y que los demás no le pagan bien a uno, ¿sí? Que uno sí es muy bueno y que si uno sí es muy de todo, pero los demás no le corresponden a uno como es debido, o cuando uno se siente víctima de los demás, ahí uno pues entra terriblemente en sufrimiento. Entonces hay que mirar bastante ese yo del orgullo, ese yo bueno que uno tiene, que no es una verdadera virtud, que vive uno haciendo cosas en la vida buenas por los demás y no sé qué cosa, pero es realmente esperando algo a cambio. ¿Y cómo lo podemos ver? En que cuando uno no recibe para atrás eso que realmente uno estaba esperando, uno empieza a sufrir. Uno empieza a quejarse, a considerarse, uno se enoja, uno genera resentimientos porque mira cómo me trata y mira que no sé qué. Entonces, esos son detallitos que debemos observar porque de momento en momento nos pone a sufrir. Nosotras las mujeres, como somos más que todo emocionales, tendemos a sufrir demasiado. O sea, nosotras caemos en sufrimiento por cualquier cosa y este detallito de la autoconsideración nos mete a nosotros terriblemente en sufrimiento y nos hace tener una terrible relación en la casa, con la pareja, porque todo es un sufrimiento, todo es una autoconsideración, porque nosotras nos matamos haciendo y hacemos y ese patán que no me considera y mira como, ay, todo eso hay que observarlo. Nosotros debemos dejar de juzgar, de criticar a la otra persona y empezar a mirar hacia adentro. Pero ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Quién es el que está sufriendo dentro de mí? Es que mira que yo tan buena que soy, hay que revisar, ¿será verdad que uno es tan bueno? ¿Será verdad que uno sí hace las cosas desinteresadamente? Porque uno tiene que estar esperando algo a cambio. Hay que mirar ese yo tirano también, que quiere que las personas sean como uno quiere y que actúen como uno quiere, que respondan como uno quiere, porque ese yo tirano para lo único que nos va a llevar es para el sufrimiento. Cuando no logremos tiranizar, cuando no logremos manipular, doblegar a la otra persona a nuestro antojo, nos va a poner a sufrir. Entonces, ese también es como otro detallito para observar, mirar cómo uno tan fácilmente cae en esa lástima de sí. Algo interesante también del sufrimiento es que nosotros solemos asociar o detectar el sufrimiento con la tristeza, ¿verdad? Entonces uno puede ver muy fácil que está sufriendo cuando uno está así como que lloroso, cuando uno se está quejando, cuando uno... Pero el sufrimiento no solamente se manifiesta como tristeza, sino que también muchas veces se manifiesta como ira. Una persona iracunda es una persona que sufre mucho. Es una persona que realmente está sufriendo y tratando como ¿cómo le podría llamar? Tratando de desahogar ese sufrimiento, lo hace con ira, porque esa persona, esa es como su falsa fortaleza. Se siente una persona fuerte porque no anda por ahí llorando, porque no anda por ahí lamentándose ni cayendo en lástima de sí. Se cree fuerte, pero no es fuerte, porque igualmente está siendo marioneta de sus efectos psicológicos de una falsa fuerza. Y cada vez que entra en sufrimiento, pues lo que hace uno es que estalla y se llena uno de impaciencia o se mete uno en mal genio. Y anda uno todo enojado, o se le mete una desesperación, una intolerancia o una soberbia, incluso una soberbia contra el ser. Entonces uno tiene que aprender a mirar en esa ira el sufrimiento que hay detrás, en esa soberbia el sufrimiento que hay detrás, en ese mal genio, porque yo estoy malhumorada, porque yo tengo esta actitud, porque yo le hablé así a tal persona, porque yo estoy respondiendo de esa manera.
Eso es la autoevaluación. Cuando uno se autocuestiona, a la vez tiene que enviar esa autoobservación hacia adentro para entonces juzgarse y encontrar cuál es el defecto psicológico que me está haciendo reaccionar de esa manera, y cuando uno va a mirar va a encontrar que hay un sufrimiento, y entonces ahí encuentra cuál es el yo que le está haciendo sufrir. Entonces, por ejemplo, tiene una situación económica, ¿sí? No puede pagar por tal o cual cosa, se le acumularon las facturas, tal persona le quedó de pagar y no le ha pagado. Y esa circunstancia, poniendo un ejemplo cualquiera, hace que la persona entre en sufrimiento. Pero ¿cómo expresa o cómo desahoga esa persona ese sufrimiento? Entrando en mal genio, entrando en esa actitud incómoda. Entonces, otra persona que no tenía nada que ver con ese cuento viene y habla, por ejemplo, viene el hijo, o viene la esposa, o viene el amigo, quien sea, y no, vete para allá, y lo trata mal, o le responde mal, o anda con esa aura pesada. Y cuando uno se autoevalúa, se da cuenta que lo que está es en un estado de sufrimiento por un yo, en este caso un yo relacionado con la codicia, que está ahí sufriendo, una falta de aceptación de la realidad, lo mismo que hablábamos, un yo que quiere que las cosas sean como quiero, cuando quiero, ya, ese me lo metió en sufrimiento, pero está ahí reaccionando con ira. O por ejemplo, los celos. Hay una situación con la pareja, se mete el yo de los celos y está haciendo que uno suponga y que piense y que no sé, y se monta, y lo que está ese yo de los celos es haciendo uno sufrir. Y como desahoga, hay personas que pueden desahogar unos celos con tristeza, entonces empiezan a sufrir porque qué patán, porque mira, y que yo creo que ese hombre me está haciendo infiel y que está con tal o cual persona. Y hay otras personas que lo que cogen es ira y hasta violencia. Ustedes han visto cómo una persona por celos ha matado a la pareja o a la otra persona con la que la pareja le está haciendo infiel, o con quien cree, que a veces ni siquiera es. Y ha llegado a matar a esa persona y hasta a matarse a sí mismo. ¿Por qué se dan esas cosas? Porque no se sabe procesar el sufrimiento en el que el yo mete a la persona. Entonces, esas son cosas que hay que observar. Mirar que nuestra emoción tiene así como va en un péndulo, de un lado al otro, del agrado al desagrado. Y todo el tiempo estamos del agrado al desagrado. No hay un equilibrio emocional. La mejor forma de sentir es aprender a no sentir que esas emociones del ego. ¿Para qué? Para que podamos empezar a experimentar las emociones superiores de la conciencia, que no tienen nada que ver con ese vaivén del agrado, el desagrado. La conciencia no tiene nada que ver con ese vaivén del placer y el dolor, sino que por el contrario, es un equilibrio, es un instante. A veces cuando uno habla de estos temas, la mente, que solo conoce de extremos, cree que aquí estamos hablando de volvernos fríos, volvernos indolentes. Sí, eso es lo que entiende la mente, porque la mente no conoce la verdad, nunca la ha conocido. La mente nunca ha experimentado lo que es la conciencia. Sin embargo, si realmente anhelamos esas cosas que por ahí se hablan, que la paz, que la verdadera felicidad, que el verdadero amor, que el equilibrio, todas esas cosas que son eternas y que son de la conciencia, si queremos conocerlas, vamos a tener que sacrificar ese péndulo del ego, esos extremos, ese placer y ese dolor hay que sacrificarlo. O sea, tanto lo que nos es placentero como lo que nos es doloroso, hay que sacrificarlo. Todo eso que nos genera muchísimo agrado, como todo eso que nos genera muchísimo desagrado, hay que sacrificarlo. Porque mientras nosotros querramos querer que todo nos sea agradable, pues obviamente que vamos a terminar reaccionando con sufrimiento, vamos a terminar metiéndonos en dolor cuando las cosas no sean así, cuando las cosas no nos salgan como queramos, que no sean agradables. Entonces, ¿a qué nos tiene que llevar eso? A la comprensión de que la fuerza emocional es realmente la capacidad de aceptar las cosas como son, sin esa reacción interna, ¿sí? Con un equilibrio emocional. Si las cosas no son agradables, mantiene uno ese equilibrio. Observa los yoes y los mata. Si las cosas son agradables, no me entrego
a ese desafuero emocional, me mantengo en equilibrio, mato esos yoes que se entregan al desafuero emocional. Esto para la mayoría de las personas es difícil. Todo el mundo quiere placer. Todo el mundo quiere agrado, todo el mundo quiere todas esas satisfacciones, pero entonces mientras sigamos persiguiendo ese péndulo, no vamos a poder evitar caer en el otro extremo, porque es que es una ley. Y hay una conferencia que se llama la ley del péndulo, la 29, es una ley. Mientras más fuerza le damos al extremo del placer, del agrado, del gusto, del apego, con esa misma intensidad, ese péndulo se va a mover al otro lado y vamos a tener que experimentar el sufrimiento, la insatisfacción, la frustración, el dolor, cuando esas cosas no se den o cuando esas cosas las perdamos. Entonces, si queremos lo real, lo que es permanente, lo que es para siempre, lo que es de la conciencia, tenemos que ir trabajando, matando esos yoes en un extremo y en el otro para lograr ese equilibrio emocional, para no andar esperando que las personas ni las cosas nos tengan que satisfacer. Este yo del sufrimiento también, ya para ir como que culminando un poquito con esta parte de los detalles del sufrimiento, tiene un detalle muy importante que es el del derrotismo. Nosotros cuando entramos en sufrimiento, entramos en entropía. O sea, si en lugar de ir avanzando, nos detenemos y empezamos como a decaer. Nos va decayendo ese ánimo con el que nosotros emprendemos algo. Siempre que emprendemos algo es porque le inyectamos un ánimo, ¿verdad? Pero cuando entramos en sufrimiento porque las cosas no se dieron como queríamos, porque la que sea, entonces perdemos ese ánimo, perdemos ese estímulo y fácilmente caemos en la derrota y terminamos abandonando cualquier cosa. Una persona, por ejemplo, empieza una relación de pareja y le empieza con mucho ánimo, ¿verdad que sí? Pero, y todo va así muy bonito, y uno haciéndose sus ideas de que todo va a ser color de rosas, que todo va a ser un lecho de flores, y vienen las situaciones normales, digámosle así, entre comillas, de una relación de pareja, porque ambos obviamente tienen yoes, y viene esta situación, viene la otra, y tal, y ya la persona empieza a sufrir, porque esto, porque aquello, y ¿qué termina? ¿Qué es lo normal? Abandonar. Y por eso una persona tiene una pareja, tiene otra, y no logra llevar adelante una empresa, como por ejemplo una relación de pareja, justamente justamente porque no tenía el interés emocional para llevar adelante eso. Entonces salimos corriendo y pongamos entonces el trabajo interior, pongamos la autorrealización del ser, pongamos el autoconocimiento, ese propósito de nuestra existencia. Este yo del derrotismo nos va a llevar a tirar la toalla ante la primera dificultad. Cuando se nos empiecen a cobrar karma, ahí ya el yo empieza a sufrir y por aquí que es más derecho. Cuando veamos que este camino realmente es difícil porque implica enfrentarse con las cosas más oscuras de uno mismo, es reconocerse a sí mismo como un perverso, ver su propia perversidad tal como es, ver su propia perversidad tal como es y todo eso, que es duro, porque uno con su autoengaño, uno se cree la gran joya, pero después descubre uno que uno es un malintencionado, descubre uno que uno es un miserable, descubre uno que uno es un pervertido, que uno en otras existencias ha hecho cosas feísimas, que en estas existencias se le manifiestan, y descubre uno cosas feísimas y entra en sufrimiento. ¿Quién? El orgullo. Entonces nos quiere llevar a tirar la toalla, a la primera. Si nosotros no matamos ese detalle del derrotismo, entonces vamos a terminar siempre traicionando la obra del ser, siempre traicionando este trabajo interior, y ya lo hemos hecho en muchas existencias. O sea, esta no es la primera existencia en que nos llega el conocimiento. Si por ahí alguno de ustedes esta es su primera vez en todas sus existencias, realmente me sorprendería mucho, porque es que a nosotros ya nos han dado muchas oportunidades y siempre, por una razón o por otra, hemos terminado tirando la toalla, hemos dejado el trabajo interior, a veces sin siquiera arrancar, y a veces incluso ya con algunas iniciaciones, hemos tirado el trabajo interior. Y cuando uno va a ver por qué fue, algo nos puso en sufrimiento, algún yo nos puso a sufrir. No logramos trascender ese sufrimiento
terminamos tirando la toalla y por eso todavía seguimos aquí, dando vueltas, sin autorrealizarnos, sin despertar realmente la conciencia. Entonces hay que trabajar todos esos detalles de frustración, pues que nos llevan al derrotismo. Y bueno, ya para ir concluyendo con este tema, pues hablemos un poquito de él, por qué hay que matar el sufrimiento, cuáles son las consecuencias que nos trae el sufrimiento, cuáles son los daños que nos trae el sufrimiento. Si ustedes nos quieren aportar alguna consecuencia que ustedes hayan observado del sufrimiento, pues buenísimo. Entre las consecuencias que yo pude ver que nos trae el sufrimiento, está primeramente eso que nos mete en entropía, que nos hace perder el ánimo, la fuerza para llevar a cabo cualquier cosa, pero también el sufrimiento nos trae problemas incluso a nivel físico. Uno estarse dejando meter en esos estados de sufrimiento, de lástima y de tristeza, de angustia, de depresión muchas veces, o de ira, nos daña, por ejemplo, el aparato digestivo. Entonces desarrolla uno gastritis, úlceras, colon irritable. ¿Por qué? Por ese sufrimiento. Daños al corazón. Entonces está uno ahí reprimiendo, manteniendo, anidando todo ese dolor y eso afecta ese órgano tan importante que es el corazón. Entonces después la persona empieza a sufrir de la presión. Ay, ¿eso por qué? Bueno, por el sufrimiento, por todos esos yoes de sufrimiento que constantemente se le manifiestan. Alrededor de nuestra vida, nuestras relaciones, también afecta muchísimo el sufrimiento porque atrae circunstancias negativas a nuestra vida. Porque mientras nosotros estemos todo el tiempo con esa aura oscura de dolor, de sufrimiento, no vamos a poder elevar el nivel del ser. Si ante todo nosotros respondemos con esa negatividad, con pesimismo, ¿sí? Con todos esos detalles del sufrimiento, esas cosas negativas son las que vamos a seguir atrayendo. ¿Por qué? Primero, porque es afín, ¿sí? Aquí todo es energía. Uno atrae lo que le es afín. Eso lo vemos en detalle en la conferencia de la vida y el nivel del ser, ¿verdad que sí? Pero también es porque el yo quiere seguir alimentándose. Y el yo sabe que es de esas circunstancias de las que se puede servir para que nosotros lo dejemos anidar en nuestro cuerpo y alimentarse de nuestras energías. Entonces va a seguir atrayendo cosas pesadas, difíciles, ¿verdad que sí? Aparte de ese como aura que uno, pues como que de la que se rodea, cuando uno entra en sufrimiento, que es realmente pesado, es como si uno anduviera como si uno anduviera con una nube oscura alrededor, así se siente. Cuando ustedes se pueden dar más cuenta cuando lo ven desde afuera, cuando ustedes tienen que, digamos, que interactuar o que vivir con una persona que está sufriendo y que está con ese dolor y que está con esa rabia del sufrimiento, uno se da cuenta cómo el ambiente se pone tenso. Eso mismo pasa, o eso mismo experimentan los que están a nuestro alrededor cuando somos nosotros los que entramos constantemente en esos estados de oscuro, ¿sí? Las personas, por ejemplo, la pareja, los hijos, todo el que le toque andar al lado de uno, lo siente esa vibra oscura que uno tiene y eso pues no es bonito, ¿verdad? Que no, eso no es algo que pueda mantener unas relaciones cordiales. Eso pues genera pues todas esos roces. Porque a veces entonces chocamos con otra persona que también anda en sufrimiento y que reacciona con ira y ahí se da el problema. También ese sufrimiento veo como esas consecuencias de que no nos permite avanzar en el sentido de que hay una situación difícil y nos encierra. Y entonces uno no ve salida, uno no ve la solución porque es como una nube y uno está opaco y hay muchas soluciones. Y si uno pudiera salirse de la nube, ve desde afuera, ve que está esta vía, ve que está aquella, ve que está esta puerta, pero cuando uno está metido en el sufrimiento, uno no ve, no puede ver cómo salir de la situación porque el yo lo que quiere es que uno se quede encerrado. Otra consecuencia que veía del sufrimiento es que vuelve a uno en un vampiro emocional. Entonces, cuando uno está sufriendo, ¿qué hace el yo? El yo se lo chupa a uno. Lo deja a uno sin energía, lo deja a uno tirado y así le da a uno lástima a las otras personas incluso. Entonces las otras personas preocupadas vienen a ver qué es lo que le pasa, a ver cómo pueden ayudar a uno. Entonces, ¿qué hace uno? Ahí va y le cuenta todos sus sufrimientos y lo mal que a mí me va y la mala suerte que tengo y no sé qué tantas cosas. Y ahí va uno y le cuenta su triste historia a la persona. Y en ese momento
Si uno se autoobservara, se da cuenta, y si lo reflexiona cuando lo ha hecho, se da cuenta, hay un proceso de vampirismo. El yo se lo chupo a uno y uno el yo agarra y se chupa a la otra persona. Porque entonces ahí la persona se identifica, el otro se identifica con la situación de uno, lo escucha, entra en esa empatía que es de un yo. Entonces, ese yo empático lo abre a la otra persona emocionalmente y uno se le está chupando. Entonces, se siente uno mejorcito después que habló con tal persona y la otra persona, curiosamente, se siente como peor, se siente como mal, como, ay, hablé con tal persona y ahora sí, se siente como que down. Entonces, realmente lo que se da ahí es un proceso de vampirismo. Se convierte en uno en un vampiro emocional, se anda chupando a la gente por estar uno en esos estados de sufrimiento. Y a uno estas cosas, como para que uno se haga consciente de ellas, se la muestran en el astral y es algo muy feo. Verse uno agarrando a las personas por aquí, chupándoselas literalmente, y con eso lo que le muestran a uno es la acción del yo, lo que uno no alcanza a ver a nivel del físico, que en el físico uno no solo ve que, ay, que hablé con tal persona y me sentí mejor, ya, pero no ve cómo el yo se manifestó y lo que logró hacer. Por entrar en estados de sufrimiento, las personas llegan hasta matar y algunas veces pues ya lo hemos hecho. O sea, uno ve, por ejemplo, a veces vidas pasadas y se da cuenta que uno en alguna vida ha llegado a matar a otra persona. Y cuando uno ve el yo que actuó, fue el sufrimiento, ¿sí? Por tal o cual circunstancia, no se logra trascender ese estado negativo emocional en el que se entró y la persona entró en un estado de ira hasta que llegó y violentó hasta matar. Y también, pues, si no matar a la otra persona, a veces el sufrimiento nos puede llevar al suicidio, que hace poco vimos una reflexión sobre el yo del suicidio y nos daña terriblemente la parte emocional. O sea, cuando queremos hacer este trabajo interior y queremos llegar, no sé, por ejemplo, a una tercera iniciación y crear un cuerpo astral. Esa tercera iniciación, vamos a hablar eso un poquito más a profundidad del martes, implica que uno tiene que arreglar esa emoción. Hay que poner ese carro emocional nuevo, pero eso está hecho nada, porque nos hemos dedicado a sufrir por todo. Entonces, los hombres a veces no se sienten muy sufridos, pero sufren muchísimo. Lo que pasa es que el hombre, lo que hablamos, en lugar de manifestar muchas veces el sufrimiento con llorar, con sentirse mal, como suele hacerlo la mujer, desahoga ese sufrimiento con la ira, pero igual está sufriendo, igual la ira destroza la parte emocional. Entonces aquí la clave, señores, es acabar con todas las justificaciones que el yo nos da para sufrir. Todas esas justificaciones, ahí cada uno tiene que ponerse a reflexionar y observar cómo el yo se justifica para seguir sufriendo. Darnos cuenta que el sufrimiento nos hace perversos, porque nosotros nos acostumbramos a sufrir y llega un punto en que le cogemos el gusto a sufrir, nos volvemos así como que masoquistas. Entonces nos llega el sufrimiento y en lugar ya de enfrentar ese sufrimiento, lo que hacemos es alimentar al sufrimiento. Entonces nos ponemos ahí melancólicos y a recordar cosas que nos pongan a sufrir más, o ponemos la musiquita triste para seguir sufriendo y le contamos a la otra persona el sufrimiento para seguir cantando la canción de nuestro sufrimiento y ahí nos volvemos bien perversos porque nos regodeamos de nuestro propio dolor. Entonces hay que romper con todo ese sufrimiento, empezar a eliminarlo para que tengamos la entereza para transformarnos, para hacer ese trabajo interior y llegar a convertirnos pues en todo lo contrario a lo que somos ahora, en seres pues superiores. Entonces nada, esta era la reflexión que les tenía el día de hoy. Espero que les sirva como punto de referencia para reflexionar. Recordemos que la sabiduría real sobre este tema y cualquier otro la vamos a sacar de nuestro propio proceso de reflexión y de muerte psicológica. Solo eliminando los detalles es que vamos liberando las chispitas de conciencia. Lo que estamos viendo aquí es punto de referencia, sí, punto de referencia para animarnos a observar estos yoes en nosotros y empezar a trabajarlos y eliminarlos. Entonces vamos a ver si ustedes nos tienen algún aporte que nos quieran hacer para ampliar la comprensión de este tema o si tienen alguna pregunta para que le demos solución antes de culminar con esta transmisión.
Vamos a ver por dónde me había quedado. Creo que por aquí. Por aquí. Alison nos saluda desde Colombia. Bueno, un gran saludo a todos los compañeros de Colombia. Nori por aquí nos dice excelente información. Bueno, Nori. Guillermo por aquí nos saludaba. Irma Quintero también desde Venezuela nos daba sus saludos. Marcelo nos daba las buenas noches. Elena también por aquí nos saludaba. También Jacqueline Bonilla. Sí, ya nos había saludado, pero Jacqueline nos comenta. A veces caemos en sufrimiento por un desequilibrio emocional. Bueno, Jacqueline, yo diría que siempre caemos en sufrimiento por desequilibrio emocional. Es que es la falta de fuerza emocional lo que hace que ante cualquier circunstancia difícil caigamos en sufrimiento. Si desarrollamos esa fuerza emocional y la vamos a desarrollar es matando esos yoes, ese equilibrio emocional, entonces ya no vamos a sufrir, pararemos de sufrir. Toda la clave está ahí en la emoción. Jacqueline nos dice, o nos dejamos llevar por las circunstancias y no nos observamos o nos identificamos. Sí, tal cual. Inmediatamente que se da la identificación con una situación adversa, ahí viene el sufrimiento, así es. Marcelo nos dice, cuando comento las características de trascender en este conocimiento, observo en las personas que ya desde el hecho de no eliminar más la energía sexual se les hace imposible y sus egos, observo. Pues sí, es que es lo que hablamos. Es que nunca vamos a poder rescatar algo superior si no estamos dispuestos a sacrificar eso a lo que nosotros ahora le llamamos placer o dolor. Y la fornicación es una fuente increíble de placer, ¿sí? Para el yo. Lo que las personas no alcanzan a ver porque tenemos la capacidad de medir atrofiadísima es que todo ese placer los lleva al dolor, que todo ese placer se paga con dolor. Entonces, si las personas realmente supieran a lo que van cuando fornican, en lugar de ir riendo, irían llorando, así decía el maestro Samael muy sabiamente, ¿sí? En lugar de ir riendo, realmente irían llorando y saben lo que van a perder allí. Pero pues por nuestra inconsciencia seguimos ahí buscando ese placer que nos lleva al dolor. Por aquí Marcelo nos dice que sus egos le justifican que sigan así como sí y no me sigan escuchando. Me costó mucho, así que no me sigan escuchando, ok, ya entendí. Dice Marcelo, me costó mucho eso de los apegos, pero enfrenté esto de forma diferente y pude cambiar esta realidad. Sí, es que esos apegos nos vuelven débiles terriblemente emocionalmente y no nos permiten comprender ni conocer lo que es el verdadero amor. Marcelo por aquí nos dice, solía llorar por años largos la muerte de mis mascotas. Hasta el día de hoy recuerdo esos días de llanto permanente. Estuve 3 años llorando todos los días. Y dime tú cuánta energía, cuánto fuego se desperdició allí por una falta de comprensión total, ¿sí? Por una falta de valoración también de la propia energía. Pero tal cual, es hora de cambiar. Ya tenemos las herramientas, ya podemos reflexionar, y ya, pues, no volver a caer en esos estados negativos. A ver, por aquí Jacinto Hurtado nos dice, sí es verdad, el apego a lo que sea nos lleva al sufrimiento personal y a otros, no es amor, es apego tóxico, así es, así nos apegamos a todo, no solamente a las personas, a las cosas, nos apegamos a cualquier cosita que nos dé placer. Por ejemplo, un teléfono, que nos entretiene, que esto, que hablamos allí, que tal y lo otro, y se nos pierde el teléfono, nos lo roban o se rompe o se daña y que estamos sufriendo y perdiendo energía y entrando porque ahora y no tengo dinero para otro teléfono y mi teléfono y ahí tenemos montones de energía porque ya generamos un apego en torno al aparato. ¿Sí? Y nos justificamos, ¿no? Porque es que ahora no puedo comunicarme, ¿no? Ese no es el punto es que se está sufriendo por el apego y hay que matarlo, hay que matar el sufrimiento y esos apegos, aprender a identificarlos, a qué cosas estamos apegados. Si el perderlo nos hace sufrir, es porque hay un apego, ya, ahí está la clave. Marcelo nos dice, riqueza más grande que mi pareja, creo no hay, ningún dinero que supere a mi hermosa pareja. Bueno, hay que reflexionar en eso para ver si realmente se está desarrollando un amor o es un apego. Porque qué tal que se pierda la pareja, lo que hablábamos el día de hoy, qué tal que se vaya, que se muera, que la que sea, porque todo es pasajero. Aquí en este mundo físico, absolutamente todo es pasajero. ¿Qué pasa si eso sucede?
Entonces, si el solo hecho de pensar, lo que a veces pasa, si el solo hecho de pensar que se muera, que se vaya, que lo que sea, ya, sufrimiento, dolor, pues es que ahí no había amor. Entonces, solo ahí ese punto de referencia para reflexionar. Por aquí dice Javier, hay por igual que observar el otro polo de algún defecto, ya que cuando eliminamos un polo, el péndulo lleva al otro y sufrimos y encerramos. ¿Qué sucede cuando obligatoriamente tenemos que sentir el dolor de algún defecto, como el de la traición? Al ser es entender que ese dolor es el yo y no identificarnos con ese dolor. Muchísimas gracias por ese comentario muy importante, tal cual es así. Hay que aprender a ver eso. Porque en el mismo trabajo de la muerte psicológica, si no comprendemos eso, vamos a salir huyendo, vamos a dejar de morir. Porque entonces vamos a creer que la muerte psicológica implica sufrimiento. Entonces nosotros estamos muy apegados a muchos de nuestros efectos psicológicos. Nosotros tenemos defectos que quisiéramos quitarnos los de encima. Sí. Yo quiero dejar de ser tan iracunda, yo quiero dejar de ser tan orgullosa, yo quiero dejar de ser tan pesos, dice uno. Pero hay otros defectos que uno no quiere dejar, otros que no, hay esa lujuria emocional terrible, ay no, eso yo no lo quiero dejar. Pero cuando vienen a uno y le muestran, ay, que tiene que matar tal o cual yo, empieza a decirle el ser, ¿por qué? Porque esa es la piedra de tropiezo, es el que nos está llevando pues a cometer más errores, a perder más energía, ay, ahí viene el sufrimiento. Ay, no, ¿cómo así? ¿Cómo que ahora no? Esto es muy duro. Empieza el yo a sufrir. Y tal como dice Javier, a veces uno se pone a eliminar un defecto y ese defecto lo pone a uno a sufrir. ¿Para qué? Para que uno suelte la muerte y no lo mate. El yo no quiere morir. Pero ¿qué es lo importante a tener en cuenta? ¿O qué es lo que debemos reflexionar? Que lo maravilloso, más allá del ego y de cualquier placer que nos dé, es la conciencia. Eso es lo maravilloso, lo que se va a rescatar cuando se muera el yo, la libertad, el dominio de sí, la capacidad de estar presentes, las fuerzas, los poderes, las facultades que vienen con la muerte de los defectos, con esa conciencia que se libera. Entonces, eso nos debe servir de estímulo para enfrentarnos a cualquier yo y para sacrificar el sufrimiento del yo. Sí, que si el yo lo estamos matando y se pone a sufrir, no, me niego a sufrir, madre mía, máteme ese yo del sufrimiento. Y me siento así, madre mía, máteme ese yo que se siente así. Y empieza la mente, madre mía, máteme ese yo que ahora está hablando ahí, no lo voy a dejar, no le voy a prestar mi máquina humana para que siga manifestándose. Y entonces, si así actuamos, si cogemos esa entereza y matamos al yo, entonces sí vamos a ver cómo vamos trascendiendo y nos liberamos. Y cuando uno se libera internamente, siente así como una felicidad en el alma. Cuando se muere un yo, eso es pues una fiesta internamente, eso es muy bonito. Pero a veces pasa, ahora que lo recordé, porque es muy interesante el comentario de Javier, me pasó en alguna ocasión, que veía yo en el astral un velorio que iba. Y en ese carro donde llevaban al muerto, iban todas las personas, los dolientes, iban dando alaridos y yo sufriendo, y guay, así como se pone la gente a veces en los velorios, no, se iban con un sufrimiento. Y cuando yo me despierto, digo, qué experiencia tan rara, ¿qué habrá significado eso? Y yo me pongo a reflexionar en la experiencia, ahí me di cuenta que es un yo que estaba ahí matando, un detalle de un yo, y estaba el yo sufriendo, o sea, los otros detalles estaban ahí, metiéndome en sufrimiento. Y entonces ahí lo comprendí, pues me puse a matar esos detalles que sufrían para terminar de darle duro a ese defecto. Por aquí Jacinto nos dice, a veces sufrimos sin saber que nos estamos liberando de un mayor dolor. Claro, siempre por el yo pobrecito. Sí, así es. Entramos en esa lástima de sí porque no alcanzamos a ver que lo que vamos a ganar si sacrificamos ese sufrimiento es muchísimo, muy elevado. Por aquí la licenciada Marcano nos dice, el sufrimiento nos esclaviza a un pensamiento de pesadez y angustia. Y sí, y eso es terrible. Andar todo el día con esa pesadez, con esa lástima, con esa angustia. No debemos nosotros dedicarnos a vivir una vida de pena, de lástima, de sufrimiento. ¿Por qué? No.
La vida no es para sufrirla, es para vivirla, para enfrentarla con entereza, que como decía, no todas las cosas van a ser bonitas ni agradables, van a haber cosas difíciles y dolorosas, pero cuando uno tiene ese interés emocional, uno le enfrenta. Uno enfrenta y recibe las cosas con la misma entereza, si son buenas, si son malas, si son bonitas, si son feas, y a todo le saca a uno la sabiduría y no pierde toda esa energía ni todo ese fuego sufriendo por algo que es pasajero, porque todo en este mundo es pasajero. A ver, por aquí Marcelo nos dice, yo desde niño me he mostrado como soy, desde mi alegría y mi llanto. No tengo problema que me vean como soy. No camuflar nada, vender mi esencia jamás lo haría. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Ahí está el problema. Uno dice cómo soy, pero ¿soy qué? Un yo, una legión de defectos psicológicos. Y uno de esos yoes un día llora y un día de esos yoes un día se ríe y después el otro yo se enamora y después el otro yo se irrita y después el otro yo y somos una multiplicidad egoica. Y se supone que este trabajo interior es para lograr la individualidad sagrada, para llegar a ser solo conciencia, para llegar a ser el ser, la esencia real. Pero para eso hay que conocerse a sí mismo y sacrificar todos esos yoes que nos mantienen en ese desequilibrio, en ese desafuero, en ese péndulo, para encontrar lo que es real, la verdadera felicidad que es permanente, la verdadera plenitud, el verdadero amor, el verdadero equilibrio. El sabio sabe estar sereno en medio de la orgía, de la lujuria, de la violencia, se mantiene sereno. No deja que sus yoes se apoderen de él, los lleve de aquí para allá y para allá, ¿no? Tiene dominio de sí mismo. A ver, por aquí Pedro nos daba las gracias por la reflexión. Muchísimas gracias a usted, Pedro, por habernos acompañado hoy siempre. Por aquí Talía también nos daba las gracias. Muchas gracias a ti, Talía. Guillermo por aquí también nos daba las gracias. La licenciada Marcano nos dice, el sufrimiento me tenía anclada a la culpa. Después de la muerte de mi madre, ese dolor donde sientes que te queda un vacío difícil de llenar, pero justamente después de 5 años, de 3. Bueno, no veo bien el número aquí. Si es un 3 o un 5. Después de 5, creo que dice años el año pasado. Sí, es que mientras no lleguemos a la comprensión real de por qué nosotros sufrimos cuando alguien se muere y no matamos esos yoes, pues vamos a meternos en ese sufrimiento y tal como nos cuenta la licenciada Marcano, nos puede agarrar por años se nos instala ese yo y nos lleva a sufrir y hasta podemos terminar en depresión y quién sabe qué cuántas cosas. Dice que logró superar esa emoción. Esas experiencias se llevan a la meditación reflexiva para uno poder eliminar los yoes que se manifestaron, porque el dolor pasa, el sufrimiento pasa con el tiempo, pasa. Pero si uno no logra eliminar los defectos que lo llevaron al sufrimiento, nada va a evitar que cuando se vuelva a vivir una circunstancia similar, se vuelva a caer exactamente en el mismo estado emocional negativo. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante la muerte psicológica. Marcelo nos dice, cuando por aquel 2023 entré en este espacio, supe que ya era hora de accionar. Esto que desde niño lo he estado esperando. Sé que mi pareja y yo nos iremos de aquí. Sé que mi pareja y yo no iremos de aquí, pero estoy seguro, muy seguro de que será de forma intermedia. La volveré a ver más allá. Fabricia, ya que está este tema, si llegamos a cristificarnos, que es el motivo de esto, un ejemplo, mi pareja la volvería a ver por siempre, eso sí, ya como 2 almas libres, ¿puede ser? Dime por favor. Yo creo que lo ideal, así yo diciendo, sería que como reflexionar en cuál es el yo que quiere esa seguridad. Sí, ahí hay un apego detrás y mientras ese apego esté no se va a poder desarrollar un amor. Ya, eso ahí nos queda a todos como lección. Reflexionemos en todo eso que solo el pensarlo nos hace sufrir para que podamos encontrar la verdad. No la vamos a encontrar con nada que nadie nos diga. Cualquier cosa que alguien nos diga va a ser ahí como que un aliciente para el yo, pero no es que le pasemos pañito tibio al yo y tú tranquilo.
que en el más allá te seguirás alimentando. No, es que lo matemos para que saquemos la sabiduría, la fuerza, la verdad, ¿sí? Jacqueline por aquí nos dice, yo también entré en un gran sufrimiento cuando falleció mi esposo y no comprendía el por qué. Pero viendo las conferencias salí de ese estado que poco a poco me consumía y me he liberado. Bueno, Jacqueline, pues espero que haya sido la práctica la que te haya sacado y te haya liberado, porque al ver las conferencias, pues simplemente uno ve las conferencias y adquiere conceptos, teorías, ¿sí? Pero no hay algo real. Y lo real se da si uno muere. Si te pusiste a reflexionar, a llevar a meditación reflexiva, esa circunstancia, ese sufrimiento, todos los detalles que se manifestaron, todo eso y empezaste a sacar tus comprensiones y se empezó a llenar ese vacío, pero con luz, con energía, con conciencia, entonces ahí sí se dio una transformación, una liberación. Porque el conocimiento simplemente como teoría, como concepto, no transforma ni libera. La práctica sí. Por aquí Talía nos dice, cuando un amigo muy querido falleció, el sufrimiento me pegó duro. Llegaban esos recuerdos como lluvia. Las herramientas las tengo, dije, aproveché estos recuerdos y manos a la obra. Exacto, así es. Poner en práctica. Tenemos las herramientas, practiquemos, que de ahí es que va a salir la verdadera sabiduría, la verdadera liberación, el verdadero poder y las comprensiones. Marcelo dice, hace 3 días estuve hablando de este conocimiento con una mujer y dije que el tantrismo es entre hombre y mujer solamente. Me miró y me odió de golpe. Claro, ¿cómo no se enojaría? Era lesbiana. Claro, es que todo yo sufre cuando las cosas no son como el yo dice. Todos los yoes son tiranos. Entonces, si la realidad no es como nuestro yo quiere, pues ahí empezamos a sufrir. No tiene que verlo en uno, porque siempre digo, verle el yo al otro, el defecto al otro, eso es facilito para nosotros, pero extrapolémonos a nosotros mismos, démonos cuenta cómo cuando la realidad de las cosas resulta ser muy distinta a la planeación de nuestro yo o al concepto de nuestros yoes, ahí empezamos a sufrir, a chillar, a enojarnos, a resentirnos. Muchas personas han empezado a ver las conferencias con mucho anhelo, les gustan, le parece muy interesante todo. Y el día en que toca hablar de ese yo que es consentido de esa persona, hasta ahí llega el conocimiento. Hasta ahí. O hasta de la primera. Muchas personas vienen animados a ver la primera conferencia y cuando se habla de la fornicación, ya hasta ahí llegó el conocimiento. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a renunciar al placer de la fornicación. O sea, ¿qué están hablando esta gente? Entonces empiezan a sufrir y el yo empieza a sufrir y ¿qué es lo que más fácil nos queda cuando empezamos a sufrir? Huir, huir. O se enojan o dejan un comentario negativo o lo que sea, pero bueno, es sufrimiento. Veamos por aquí si tenemos más comentarios. Néstor, por aquí nos dice, mayormente sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que en realidad está sucediendo. Sí, ese es muy interesante tu comentario. Muchísimas gracias, Néstor, por ese comentario, porque así es. Es importante mirar la parte mental del sufrimiento, que no lo toqué mucho realmente hoy, pero bueno, qué bueno que Néstor nos tocó ese punto, porque así es. Nosotros sufrimos muchísimo por la mente. Pasa cualquier circunstancia y a veces ni siquiera ha pasado, pero uno se imagina. Y sí. Entonces empieza uno y le da rienda suelta a esa imaginación mecánica con el y si pasa tal cosa, como lo decía, y si se muere, y si se va, y si la pareja me engaña, y si no, mañana no tengo para comer, pero hoy estoy comiendo, pero me preocupo por si mañana no tengo para comer. Entonces se me quita hasta el apetito y empiezo a sufrir pensando en que mañana no voy a tener para comer. Entonces somos así, hay que matar ese aspecto de imaginación mecánica que nos lleva al sufrimiento, porque tal cual, la mayoría de veces sufrimos más por lo que nos estamos imaginando que por la realidad. Y a veces llegar a la realidad y ni siquiera era para tanto. En nuestra imaginación el sufrimiento es terrible. Es como, por ejemplo, la persona que le tiene miedo a una inyección, le chusen. Y la persona que le van a chuzar y que ve esa jeringa y eso sufre y patalea y que no quiere, porque se imagina en su mente que eso va a ser un dolor terrible. Cuando le chuzan, eso era ya.
Eso era todo. Pero en la mente eso parecía un dolor gigantesco. Y cuando una persona simplemente no imagina nada, lo van a chuzar y bueno, lo chuzaron y ya estuvo. Ya, no hubo sufrimiento. Por aquí, quien Marcelo nos dice, no es miedo a mí ver a mis seres queridos de nuevo. Yo diría una curiosidad. Eso que, ok. Dice Marcelo también, eso que acaba de decir Néstor es exacto, es así realmente. Nosotros creamos esas escenas. Te felicito, Néstor, muy bueno lo tuyo, gracias. Pues sí, así es. Muchas gracias, Néstor, por el comentario. Bueno, señores, ya si no tenemos más comentarios, entonces nada, les quiero agradecer a todos por habernos acompañado hoy, por sus aportes muy valiosos, sus preguntas también. Y espero que, bueno, que esto nos deje con el ánimo de ponernos a observar cómo el sufrimiento se nos manifiesta en todo momento, cómo los yoes nos ponen a sufrir, cómo esta reacción de ira o esta reacción de desánimo es un yo que está ahí sufriendo. Observemos ese yo, lo eliminemos para que rescatemos esa fuerza, ese equilibrio emocional que tanto necesitamos para hacer el trabajo interior. Y nada, muchísimas gracias a todos y que pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos pues el martes en la conferencia de